Aquí ya lo tenemos. Ajá, ya lo tenemos. Bueno, muy buenas noches, Castro. Discúlpame que no hice el rechequeo cuando hice saludo. Cuando preparé todo esta mañana y pensé que te lo había pasado y no te lo pasé. Te pido disculpas públicamente. No hay problema, no hay problema. Porque yo sé que tú eres un hombre bien ocupado, que tiene siempre la cortesía de estar acá con nosotros. Claro que sí. Bueno, fíjate una cosa, Castro. Yo quiero empezar por lo siguiente. Fíjate el nombre que le puse. Make America Great Again. Hagamos América grande nuevamente, ¿verdad? Sí. Donald Trump y su fuerza más hicieron ahorita en todo lo que hicieron. Supuestamente se decretó un cese al fuego para después de... Pero hoy han habido declaraciones de parte de los iraníes donde ellos dicen que ellos no han acordado nada y de paso le mandaron de cortesía unos misiles a Israel. Parece que Israel también le contestó y Donald Trump dio unas declaraciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se acabaron las hostilidades o esto va a continuar? Porque esto va a traer efectos en Europa, en el Medio Oriente, que yo tengo todo aquí anotado para que lo tratemos en el programa. Pero vamos a escuchar tu opinión acerca de lo que está pasando. Bueno, Iván, saludo a la gente que te acompaña siempre en tu programa. En primer lugar, yo diría que, digamos, hay que analizar los diferentes niveles del discurso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Donald Trump ha utilizado, digamos, el estilo que él tiene de decir las cosas, las advertencias, etcétera, pero las ha utilizado como un arma estratégica, ¿no? Por ejemplo, él dijo, antes de que se produjeran estos ataques del fin de semana, del sábado, en estas tres centrales nucleares, él había dicho que no iba a tomar una decisión sino dentro de 2 semanas, ¿no? Por supuesto que fue una táctica distractiva. Eso no se produjo, por un lado. Pero la otra cosa que acaba de decir cuando él anunció lo del cese de las hostilidades o el cese al fuego, es naturalmente no se cumplieron, no se han cumplido, pero la razón por la cual él insiste en ese discurso de que quiere la paz inmediata para Irán es porque Trump también tiene una audiencia en Estados Unidos que lo ha venido cuestionando. Es decir, parte de la base electoral de Trump, que se conoce justamente como tú nombraste en tu programa, como MAGA, ¿no? Que son los seguidores que se definen más o menos como personas que están interesadas únicamente en Estados Unidos, que están en contra de la intervención de Estados Unidos en cualquier conflicto en el mundo y que son, digamos, en ese sentido, aislacionistas. Ellos han estado criticando, Trump les está hablando también a ellos, cuando dice, yo no quiero más hostilidades, quiero volver a la normalidad. Esto fue un ataque particular con objetivo de retrasar, ¿no? Pero no significa que Estados Unidos se va a involucrar en un conflicto más grande. Entonces comienza a presionar a Irán, comienza a presionar a Israel para que detenga las hostilidades y él tiene, digamos, ese objetivo, ¿no? Tratar de presentarse como un presidente que no quiere involucrarse en conflictos, mucho menos con el caso de Irán, ¿no? Pero la otra cosa enteramente distinta es que la relación entre Irán y a Israel ha sido completamente complicada desde hace muchos años, no desde ahorita, ¿no? Y luego Irán básicamente acaba de sufrir una derrota humillante. No digamos derrota porque no se planteó los términos en términos de competencia, sino que ha sido una humillación. Particularmente, primero lo destruyeron todas las defensas antiaéreas. Fíjate que los aviones de Israel transitaban ese corredor, ¿no? Que atraviesa Siria desde Israel de 1.500 kilómetros, 1.500 millas, o sea que es una cantidad importante, sin ningún tipo de problema en cuanto a defensas antiaéreas, las acabaron, por un lado, y obviamente eso lo hizo Israel con la anuencia de Estados Unidos. Luego el propio presidente Trump dijo, o los militares que dijeron la operación, dijeron que cuando entraron al territorio, al espacio aéreo iraní, no hubo resistencia, ¿no?
y ellos los han golpeado. O sea, Irán ha quedado afectado en muchos sentidos, y de cara hacia el liderazgo radical interno, esto también es una derrota importante, porque este es un régimen que es impopular, aunque no necesariamente de esto se va a derivar la posible caída de ese régimen. Recordemos que Irán es un régimen teocrático, no es un régimen democrático. El liderazgo lo deciden un grupo selecto de 88 ayatolas o mulas, que deciden quiénes son, quién es el líder supremo, quiénes son los ministros, quiénes son todo el mundo. De modo que no es un tema de acabar con el liderazgo como hizo Israel, que mató a todos los líderes militares, simplemente los reemplazan por otros. Es más difícil, ¿no? Tomar esa estructura. Trump ha dicho que no se quiere meter en eso, pero yo creo que esto, aunque puede haber, digamos, un cese temporal de las hostilidades, yo creo que esto es un problema que no se va a resolver de esta manera de un día para otro. Bueno, fíjate, lo que tú has dicho es muy cierto, porque la derrota que tuvo el régimen iraní o el régimen teocrático de los ayatolás, eso va a traer problemas internos, porque no solo es que perdieron, que ellos tienen un rechazo por parte de su población, así como lo que explicabas de los aislacionistas y de la gente que rechaza a Trump y que ataca a Trump y que creó antes de eso protestas en todo Estados Unidos y que entonces ahora son pacifistas, que no quieren la guerra, entonces se unen los propios ciudadanos americanos con gente del Medio Oriente para hacer protestas. Pero también en Israel hay gente que está en contra de todo esto, porque muchos atacan a Netanyahu, dice que fue a la guerra como un medio para mantenerse en el poder. Yo quiero oír tu opinión, sobre todo de la parte de Israel, si eso es cierto, porque si bien es cierto, él tenía que llamar a elecciones, también es cierto que tuvo que enfrentarse a Hamas, defender a su población, tuvo que enfrentarse a Hezbollah, defender su población, entonces tenía conmoción externa, conmoción interna, porque tenía ataques adentro, ajá, y algunos lo rechazaban. Entonces, ¿cómo se llama unas elecciones cuando hay un conflicto bélico? ¿Tú crees que verdaderamente Netanyahu hizo eso para quedarse en el poder y alargar su periodo? Mira, yo creo que, como tú lo dices, hay unas circunstancias extraordinarias, y naturalmente había que, Israel tenía que dar una respuesta, pero ya no era el tipo de respuesta que había dado hasta ahora, digamos, de repeler las fuerzas, etcétera, porque se trató de un ataque con un gran impacto, digamos, ¿no?, en la psiquis de los israelíes, que había que hacer algo más allá de simplemente repeler o matar a las personas que participaron en ese ataque. Y lo que se propuso Israel fue: voy a desmontar de una vez por todas la estructura de Hamas, que por cierto ahora está bastante disminuida por un lado, y por otro lado las estructuras de los que llaman los proxies, o sea, las personas, los grupos a través de los cuales Irán actúa, uno de los cuales es Hamas, pero no es el único. También está Hezbollah, están los Houthis en Yemen, todos armados por Irán, todos impulsados, atacando a Israel, de modo que se quedó muy en claro que era parte de la estrategia, digamos, de supervivencia que tiene Israel, ¿no? Israel, que es una cosa que ha existido, la amenaza que tiene Israel, una cosa que ha existido desde hace más de 60 años, desde la creación del Estado de Israel en el año 48, y naturalmente esto lo aprovechó Netanyahu, que en el momento que comenzó la guerra contra Hamas el año pasado, estaba en un momento crítico de apoyo, no tenía todos los apoyos, estaba incluso bajo una investigación por corrupción, etcétera. Sin embargo, hubo que posponer, ¿no? Y esto es justamente el estado de emergencia, etcétera. Pero yo creo que en este momento hay un convencimiento, y no solamente en Israel, sino también por ejemplo, en Estados Unidos e incluso en Europa, de que definitivamente había que actuar. Es decir, Israel ha estado trabajando en la dirección correcta, porque no es la amenaza. Una cosa es, por supuesto, la amenaza de Hamas, que es directamente contra Israel, pero es la amenaza de Irán, ¿no? Allí el tema cambia radicalmente. Yo creo que eso es muy importante. Fíjate que en Estados Unidos casi el 90%
de los seguidores de Trump apoyan lo que hizo Trump, por un lado, de acuerdo a las encuestas, y luego la oposición, es decir, los demócratas, el 80% también apoya lo mismo que hizo Trump. Y luego te comentaba de este grupo de MAGA, ¿no? En contraposición con otro grupo que me parece que es muy importante entenderlo, ¿no? Porque en Estados Unidos, en el Partido Republicano, digamos, hay dos tendencias fundamentales. Una es esta MAGA, ¿no? Que asumieron ese título, son personas que quieren que Estados Unidos vuelva otra vez a ser, pero que se concentre en sus propios intereses, versus el sector de los halcones, que son los que promueven la idea de que Estados Unidos debe recuperar su liderazgo mundial, debe promover la democracia, debe combatir las amenazas contra Estados Unidos en el extranjero, entre las cuales, por cierto, está la dictadura en Venezuela. Pero en el caso de Irán, naturalmente había que hacer esto, y es lo que ha dicho Trump. Es decir, hay un apoyo, y volviendo al caso de Israel, yo creo que en este momento el liderazgo de Netanyahu, por supuesto, es importante, porque es lo que o sea, lo que está haciendo Israel realmente es para sobrevivir, pero no solamente como Estado Israel, sino también la sobrevivencia, porque imagínate, ¿no? Un Estado nuclear con una bomba nuclear en manos de unos tipos absolutamente suicidas, ¿no? No les importaría lanzar, es decir, es una amenaza verdaderamente que había que eliminar. Entonces, yo creo que eso ha ayudado a solidificar digamos, el liderazgo de Netanyahu en Israel. Él ha manejado bien la relación con Trump. A veces ha querido salirse. Por ejemplo, ellos lanzaron después de que Trump dijo que estaban suspendidas las hostilidades, o que ya se había acordado un cese de fuego. Ellos siguieron atacando, pero porque recibieron naturalmente un ataque de Irán. De modo que esto es una cosa que, si se mantiene, y aparentemente se ha convenido en una pausa estratégica, yo creo que esto no se va a resolver rápidamente, y eso lo sabe Netanyahu, eso lo sabe Trump, eso lo sabe, ¿no? De modo que esto es una calma tensa que se va a mantener en los próximos días. Bueno, fíjate lo siguiente, el grupo MAGA, Make America Great Again, yo te pregunto, dentro de todo lo que voy a ponerle esta pregunta, primero, ¿tú crees que sí América se hizo grande? Porque si bien las hostilidades contra Irán las empezó Israel, le tocó el trabajo duro de abrir el camino para que después las aeronaves de combate norteamericanas intervinieran. Bueno, se llevaron unas glorias, pero también es cierto que las glorias se las llevaron los aviadores de Israel, la fuerza de defensa de Israel. Mientras todo eso sucedía, todo el mundo atacaba a Israel de diferentes escenarios. Todo el mundo atacaba a los Estados Unidos de América desde diferentes escenarios. Y los voceros de diferentes gobiernos y países, como Rusia, como China, como Corea del Norte, como Yemen, todo el mundo hablaba que nadie se meta, porque si se mete Estados Unidos, entonces nos metemos nosotros. Estados Unidos puso orden en la PEA, como se dice vulgarmente, para tratar de equilibrar o evitar que utilizara Irán armamento nuclear, que esto iba a elevar el nivel del combate a otro nivel, por decirlo así. Yo te pregunto una cosa, ¿y qué pasó con todos esos aliados? Porque, por lo menos en el caso de Rusia, Vladimir Putin dijo que bueno, que cómo no, que sí, que tenía 3 años Irán vendiéndole misiles, pero que en los estatutos, en el contrato, no aparecía un apoyo solidario e inmediato ante un conflicto bélico. Entonces, y los demás, porque todos, hasta no solo militarmente, son adversarios de Israel, sino ideológicamente y desde el punto de vista religioso también. Entonces, me gustaría oír tu opinión, porque aquí América se hizo grande, pero los otros se hicieron chiquiticos. Te escucho. Sí, mire, Iván, de acuerdo. Yo creo que
digamos, esta nueva orientación de liderazgo que trajo Donald Trump, ¿no? El enfoque ahora más asertivo, digamos, más agresivo de la política exterior de Estados Unidos, sin duda que ha cambiado el juego por completo. Es decir, Rusia por nada del mundo se quiere ahora ver involucrada en el tema de Irán, porque sería como abrir otro frente. Y recordemos que Rusia, cuando con la caída de Bashar al-Assad, que era el dictador de Siria, ahí se le abrió un frente también. Rusia tenía bases militares, las tiene todavía, y sin embargo no hizo nada y no estaba enfrentándose con Estados Unidos. Es decir, Siria simplemente tenía una situación interna de guerra civil en la cual ya el dictador quedó, por supuesto, sobrepasado y tuvo que salir corriendo, pero ni siquiera en esas circunstancias Rusia se atrevió a hacer algo para restaurar al dictador, porque dicen, no, yo tengo mi conflicto aquí, no necesito abrirme, no, además, no es que no necesite, sino que no tiene las capacidades. Recordemos una de las cosas que a la gente se le olvida. Rusia es una potencia nuclear, estamos claros allí, ¿no? Y esto le da, digamos, un papel distinto, ¿no? Lo pone en una perspectiva diferente. Pero la economía rusa es una economía muy pequeña, ¿no? Tú la comparas, mucha gente ha dicho, por ejemplo, que la economía de Italia es mayor que la economía rusa. La economía del estado de Texas en Estados Unidos es mayor, es más grande que la economía rusa en su totalidad. De modo que, a pesar de que es un país que tiene una gran capacidad en términos armamentísticos, es un enano, digamos, económico, y ellos saben, ¿no?, que la guerra cuesta mucho dinero. Cuando te meten las sanciones, a Rusia le han congelado más de 300.000 millones de dólares en fondos, probablemente más, incluyendo fondos del Banco Central. De modo que meterse en Irán, ellos dijeron, no, nosotros no queremos meternos en eso, no, no nos queremos meter. Y China tampoco se está metiendo, porque China sabe, mira, el 60% por lo menos del petróleo que consume China, o el 50%, viene de Irán, es decir, es suministrado por Irán. De modo que tampoco le convenía meterse en una situación en la cual, por supuesto, va a prolongar una inestabilidad, o va a contribuir a una inestabilidad que le va a afectar a él mismo. Por ejemplo, esa medida de cerrar el estrecho de Hormuz, que es una vía crucial para transitar petróleo y gas natural en esa zona importante del Golfo Pérsico, iba a tener consecuencias tremendas para los chinos, que son los principales consumidores, además de que también a Irán le va a afectar, porque entonces se cierra a sí mismo, ¿no? Y luego Estados Unidos había preparado una batería de medidas extraordinarias para ponerlas en funcionamiento si se cerraba ese estrecho, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Y es interesante porque Venezuela no aparece en la pintura, ¿no? O sea, Estados Unidos dice, no, no es que estaban pensando, bueno, vamos a negociar con Maduro para que Maduro nos dé petróleo para aguantar las... No, no, no. Eran otro tipo de medidas, porque Estados Unidos en los últimos años, la industria petrolera en Estados Unidos pasó de ser importadora a exportadora en este momento. Entonces, la situación es bastante complicada, pero por eso es que Irán no tiene aliados. Y por eso es que me parece una locura que en medio de este conflicto, donde los principales aliados de Irán, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, ningún país, Iván, ningún país árabe de los 23 o 20 y tantos países que hay en toda esa zona, digamos, del mundo árabe, le ha manifestado apoyo a Irán. Ninguno. Es decir, al contrario, ¿no? Están deseosos, aplaudiendo por detrás, diciendo, por fin nos quitamos este monstruo de encima, ¿no? Y es una de las cosas, o sea, Irán está prácticamente solo, por eso es que te decía, me parece una locura, un disparate, no sé cómo definirlo, el que entonces aparezca Maduro y Diosdado en una manifestación pública dándole cancha al embajador de Irán, para atacar a Estados, para criticar a Estados Unidos, para decir, estamos, o sea, no lo ha hecho ni siquiera abiertamente Cuba, por ejemplo. Cuba ha hecho algún tipo de, pero ese tipo de manifestaciones no la ha hecho. No ha habido militares cubanos visitando la embajada iraní públicamente, como lo hicieron los altos generales, varios de los altos generales de la dictadura recientemente, que fueron a visitar a las instalaciones, o sea, la sede diplomática de Irán. Es decir, ¿por qué razón Maduro se pone en el candelero? ¿No? Es una cosa que estoy tratando de entender, porque
¿cuál es la ganancia de estar ahí, no? A menos que tú estés realmente metido hasta el cuello de una manera en la cual tú no te puedes salir, ¿no? Y tú eres efectivamente un satélite de Irán, y Irán te está diciendo, tienes que darme el apoyo que yo quiera. De lo contrario, entonces voy... Es decir, ahí hay unas preguntas que yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Porque hasta ahora no ha habido ninguna muestra de apoyo de ningún país de los aliados sólidos históricos de Irán, pero sin embargo hay de Venezuela. Es increíble. Así es. Ahora fíjate una cosa, con lo que tú has dicho, se demuestra que los combatientes en un conflicto bélico, para mantenerse y para ganar, tienen que tener una buena línea logística, pero los países también, para mantenerse eh, en el mundo, y más cuando están comprometidos con guerras, con aliados, tienen que tener una buena economía para poder soportar a los que vienen. Esto te lo digo por lo siguiente, que aquí había un grupo de países que se agruparon porque estaban creando una nueva moneda, que era el BRIC. Entonces, con esto parece que el BRIC, a mi modo de ver, quedó muerto. Pero Irán quería utilizar el petróleo como usualmente lo utilizaba Venezuela. Bueno, del árbol caído todo el mundo hace leña. Entonces, ¿qué iba a hacer Irán? Tranco el estrecho de Hormuz, no vende nadie, no vendo yo, pero el petróleo sube de precio. Me imagino que aquí en Venezuela se frotaban las manos, pero no iban a poder vender petróleo porque tenían unas sanciones y ya a nadie le interesa. Entonces, la situación le cambió el negocio a todo el mundo. Yo quiero oír tu opinión acerca de esto, porque yo pienso que si Irán trancaba el estrecho de Hormuz, entonces se iba a tirar de enemigo a todos los países que estaban por el estrecho de Hormuz, se lo iba a tirar encima también, porque ese es el negocio de ellos y todos tienen buenas relaciones con los Estados Unidos de América. De hecho, todos esos jeques recibieron a Donald Trump en su visita como si fuera un jeque más. Yo quiero escucharte al respecto porque de ahora en adelante pareciera que las cosas van a cambiar también en materia petrolera para Irán. Te escucho. Sí, mira, ese escenario que tú decías de que la gente, mira, había muchos analistas que decían, no, va a ser, si Irán tranca el estrecho de Hormuz, se va a producir una crisis petrolera, el petróleo se va a disparar, la gasolina va a llegar a $6 el galón aquí en Estados Unidos. Nada de eso ocurrió exactamente lo contrario, el petróleo se bajó de precio, descendió por lo menos $7 el lunes cuando se abrió el mercado después de los ataques del fin de semana. De modo que, y hay razones naturalmente, ¿no? Las razones es porque la administración Trump había pensado en ese escenario y ya tenía preparado una serie de medidas. Por ejemplo, como se sabe, Estados Unidos tiene unas reservas estratégicas que estaba dispuesto a utilizar para paliar, digamos, esa supuesta ausencia de petróleo internacional. Luego, hay una producción. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Rusia. Tiene casi, creo que está poco menos de 14 millones de barriles diarios de petróleo. Y además de eso, hay otras reservas, por ejemplo, de un petróleo que también se puede sacar a través de unas técnicas, ¿no? Que pudiera ser un poco más, pero en este momento pudiera ponerse eso. Luego las compañías petroleras. Mira, Chevron solamente produce 3 millones de barriles de petróleo a nivel mundial. Pudiera también ponerse, y luego hay una serie de otras conversaciones con el Estado. Y lo que tú mencionas, ¿no? Estratégicamente, Trump visitó primero esa zona de los países árabes, hizo obviamente pensando en lo que venía, que era este ataque contra Israel. Era asegurarse de que no podemos permitir que Irán tenga la bomba atómica y todos los países tienen que haber estado de acuerdo. Los países árabes fundamentales, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, incluso Qatar, que ha sido acusado, por cierto, de prestar cierta ayuda a Irán y también a Hamas. Recordemos que el liderazgo de Hamas en medio de la guerra más, o sea, en el momento que comenzó la guerra, se refugiaron en un hotel de lujo en Qatar, increíblemente, ¿no?
De modo que, pero tampoco Qatar tiene la capacidad Sí. para oponerse a Estados Unidos, y yo creo que esto es una cosa importante. Ahora, hay una persona que está preguntando ahí sobre el tema de María Elvira. Quiero volver otra vez a explicar, Iván, un dato muy interesante que es este grupo, digamos, de los halcones, ¿no? Con toda esta decisión como Trump ha estado manejando el tema del Medio Oriente, básicamente lo que queda mostrado es que esta ala, digamos, de los halcones que yo he dicho, ¿no? Que por cierto, en el liderazgo de ese grupo de Sí. halcones está Marco Rubio. Creo que esto ha mostrado que lo que se ha impuesto hasta ahora, digamos, como política exterior, es la política impulsada por personas como Marco Rubio y otros más. Hay otros más en la administración que piensan que Trump tiene, incluso el propio Trump piensa que tiene que tener mano dura y no mano blanda, porque eso era exactamente lo que había ocurrido con la con la administración anterior. Entonces, eso plantea un escenario muy interesante porque si hay un predominio, digamos, de los halcones, ¿no? De las personas dentro de la administración que están buscando una intervención, que Estados Unidos participe directamente en los conflictos regionales, esto puede ser un tema que también tiene repercusiones en América Latina. El día de ayer, por ejemplo, María Elvira Salazar, que es una congresista republicana también, ¿no? En esta línea le ha pedido a la administración, o sea, está básicamente pidiendo que el único lenguaje, transmitió un mensaje muy interesante, dijo, el único lenguaje que las tiranías del mundo entienden es el lenguaje de la fuerza. Llegó el momento en que Estados Unidos finalmente enfrente a todos estos regímenes criminales y mencionó, por supuesto, los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua como tres países o tres regímenes contra los cuales Estados Unidos debería aplicar la fuerza. Ella dice la fuerza, o sea, la paz a través de la fuerza. Entonces, esto es un escenario interesante. Es un poco difícil anticipar qué es lo cual van a ser esas movidas o si ese mismo nivel de, digamos, de agresividad o de acción directa de Estados Unidos en el Medio Oriente se va a aplicar en la región. Pero sin duda ahí se abren puertas a nuevos escenarios muy interesantes, en mi opinión, Iván. Bueno, interesante lo que he contestado, porque fíjate, así como te hablé de aliados de Irán, que eran potencias nucleares, que son los que le compran los misiles, que ideológicamente van en la misma línea o si no van de manera paralela, hay aliados latinos. Tú nombraste a uno, Venezuela. Venezuela salió como un bocón apoyando, haciendo eventos de calle, colectivos haciendo actos también en la calle, visitando la embajada. El régimen o los representantes del régimen hicieron un acto público donde invitaron al embajador iraní, pero hay otros aliados, está Nicaragua y está Cuba. Ajá. Ahora bien, Venezuela debe estar siendo investigada a fondo, si ya no lo investigaron antes, las alianzas, las relaciones militares, las relaciones de abastecimiento de combustible que tenía con Irán y Venezuela, porque eso lo sacó el mismo régimen el 5 de julio pasado, exhibieron con bombos y platillos modelos de drones iraníes que se están produciendo en Venezuela y que supuestamente ya le vendieron a Nicaragua y a Cuba. Nicaragua se quedó callado ante todo esto y Cuba, como tú lo dijiste, no dijo nada. Ajá, pero resulta que hay un observador, que es Israel, que está clarito y que tiene la gente del Mossad trabajando en todo el mundo. Y ellos pasan la factura al final. ¿Qué piensas tú que puede pasar en esto? Porque ahora el aliado fuerte con que se envalentonaba Venezuela, bueno, prácticamente se tiene que quedar tranquilo. No puede meterse para acá. Está advertido. Ya los Estados Unidos, con esa intervención que hizo ahí,
no participó en la guerra, intervino para poner orden en la PEA. Dije yo, bueno, ahora, ¿qué piensas tú que puede pasar con Venezuela? Porque ahora las cosas se ponen más difíciles. El petróleo va a bajar, ¿ah? El petróleo va a bajar y aquí todos esos países árabes que producen petróleo están aliados hacia Estados Unidos y todos quieren vender. Entonces, Trump, como tú lo dijiste, ha demostrado ser, aparte de lo que dice todo el mundo, que es un comerciante, que es un negociante, que es un conductor, demostró ser un verdadero estratega económico, político y militar. ¿Qué va a pasar con los aliados que tiene Irán aquí en Latinoamérica? Bueno, Iván, mira, hay varias ideas que me gustaría, digamos, poner en este momento sobre el tapete para que la gente entienda todas estas, digamos, implicaciones que están superpuestas, cruzadas, ¿no? Porque todo esto está relacionado. En primer lugar, una de las cosas que ha mostrado este conflicto, y no solamente el conflicto concretamente de Irán, sino el conflicto de Israel contra sus enemigos, sobre todo Hamas y los Houthis, pero sobre todo Hamas, es la manera como han conducido la guerra con ayuda de la tecnología y, por supuesto, de la extraordinaria, digamos, organización de inteligencia y de espionaje que ha desarrollado Israel a través de las décadas, ¿no? El Mossad es probablemente el más eficaz grupo de inteligencia de un gobierno en el mundo. Es decir, y naturalmente se entiende por qué los agentes israelíes de inteligencia, el Mossad es uno, ¿no? Hay otros organismos de inteligencia también, el Shin Bet, por ejemplo, que es la inteligencia militar, como las operaciones que han desarrollado a un nivel nunca antes visto, comenzando por aquella famosa operación de los Vipers, que fue una operación que se supo que después había sido desarrollada con años de antelación. Es decir, ellos prepararon las empresas, fabricaron los Vipers, los comercializaron, se los vendieron. Es increíble cómo lograron poner esos Vipers en la mano de todo el liderazgo fundamental de Hamas, pensando que como estaban utilizando una tecnología vieja, estaban libres de posible interferencia electrónica, etcétera, y resulta que les habían metido completamente ese caballo de Troya terrible que prácticamente diezmó, ¿no? Esa explosión de esos Vipers acabó con una parte importante del liderazgo. Esa es una parte, pero la otra parte es este tema del uso de los drones, por ejemplo, como también se acaba de demostrar en esta audaz acción de los ucranianos contra las instalaciones, digamos, la aviación rusa, que también utilizó, por cierto, la misma técnica Israel en Irán. Metió también otros camiones cargados con estas, digamos, estos drones con explosivos importantes, los pusieron cerca o en los alrededores de los lugares defensivos más importantes, y estamos hablando de equipos de última generación antimisiles como los S-300, S-400 de fabricación rusa, similar a los que hay en Venezuela, por cierto, que no sirvieron para nada. Es decir, frente al ataque de los drones de Israel, es decir, una parte importante de la infraestructura de defensa antiaérea de Irán los acabaron los propios drones de los israelíes. Entonces, esto, y por supuesto, ¿no? Y hay muchas historias detrás de cómo la inteligencia de Israel se infiltró en Irán, se metió no solamente, digamos, en territorio iraní, sino se metió y las historias son increíbles, dentro de las organizaciones, de las instituciones, de los organismos de Irán, ¿no? Y por supuesto identificó dónde estaban cada uno de los jefes, cómo les infiltraron, cómo les metieron micrófonos, cómo les metieron cámaras. Es una cosa realmente, es otro nivel de guerra que ellos han desarrollado, además con ayuda, por supuesto. Se habla que la oposición en Irán colaboró también, prestó una colaboración importante para estas infiltraciones y por supuesto los disidentes también dentro del régimen, pero es impresionante ese nivel de detalle, ¿no? Frente a un régimen que se presenta a sí mismo como una gran potencia militar en el Medio Oriente, ¿no? Que ha terminado por mostrarse que era un tigre de papel. No sé si tú recuerdas
cuando se produjo los primeros ataques a Irán de Israel. Israel dijo, esta noche va a ocurrir algo que el mundo va a recordar por siglos, ¿te acuerdas? Israel lanzó una advertencia, ¿no? Diciendo, va a ocurrir Y algo le esta puso noche. hasta GPS, le puso a los camiones. Claro, pero digo, Irán amenazó con un evento catastrófico que iba a ser recordado por los siglos de los siglos, así Sí, lo dijo, ¿no? No pasó nada. Entonces, otra vez, ¿no? Es el papel, el tigre de así. papel, ¿no? Que frente a una determinación, en el caso de Israel, y no hablemos ni siquiera de Estados Unidos, que tiene unas capacidades probablemente mucho más avanzadas, ¿no? Probablemente en materia tecnológica. De modo que cuando trasladamos todas esas cosas que te estoy diciendo, escenario, al tema de Venezuela, ya estamos hablando de una situación completamente desigual, ¿no? Me han dicho, por ejemplo, hoy creo que Maduro no se presentó a una serie de actos importantes públicos. No sé si tú tienes esa información, pero ¿por qué no se presenta? No lo sé, puede haber múltiples razones. Le Sí, agarró la gripe que hay te hasta agarró a ti, temor, hay hasta temor. pero obviamente estamos en una situación en la cual el régimen sabe que se metió en un terreno que mejor andar con mucho cuidado porque allí puede ocurrir cualquier cosa. Y si Israel quisiera, digamos, intervenir o actuar de una manera como lo ha hecho, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Irán, imagínate la devastación que pudiera ocurrir. No sé si eso está en los planes, ni realmente no tengo la información como para decir que eso va a ocurrir, no lo sé, pero te estoy diciendo simplemente que las capacidades existen y no tiene nada que ver con una intervención militar, digamos, tradicional de mandar como por ejemplo ocurrió con la última de las invasiones en Granada. ¿Tú te acuerdas de Granada, la invasión de Granada, que Estados Unidos envió 20.000 soldados? Ahorita no sería absolutamente necesario enviar ni siquiera a 500, a 100 personas. Bueno, fíjate, ahorita si hablamos de caballo de Troya, como dijiste tú, tienen los beepers, lo pueden hacer con los teléfonos, pero lo que más me impresionó en este enfrentamiento entre Israel e Irán fue que le montaron GPS a los camiones lanzadores de misiles de los iraníes y se los volaron. Ya cuando venían los misiles teleguiados, ya llevaban la dirección a donde iba el encargo. Pero fíjate una cosa, esto ha servido para muchas cosas, ¿no? Porque lo que sucedió en el Medio Oriente va a repercutir desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico en el mundo. Hoy había la reunión de la OTAN en el Reino de los Países Bajos, en Holanda. Militarmente estaba tomada toda Holanda. Me cuentan, gente que está allá, que bueno, que los helicópteros no paraban de volar. La seguridad estaba por todos lados. Los barcos estaban desplegados. Todo para la seguridad, porque iban a estar todos los mandatarios. Ahí iba Pedro Sánchez, que lo criticaron en su país, pero también iba Trump. Trump fue recibido por el rey de Holanda fuera del protocolo de la reunión de la OTAN y parece que lo invitaron a que durmiera en el palacio, tener una habitación preparada. Trump no quiere más guerra, sin embargo, existe todavía la guerra en Ucrania con Rusia. El canciller alemán ya le dieron un crédito, creo que son $5.000 millones en misiles y tecnología. Y Alemania dijo que sale al ruedo ahora como productor de armamento nuevamente y que va a producir armamento. Europa se ha venido preparando para enfrentar las amenazas que ha hecho Rusia. ¿Qué piensas tú que puede pasar acá? Porque yo creo que esto ahora, y si se metía Rusia, entonces Rusia, como tú lo dijiste, no podía descuidar el frente con Ucrania, y más cuando tenía ese apoyo. Entonces se le complicaba la cosa, aparte que no tenía dinero, porque una guerra hay que mantenerla con dinero, con logística. Entonces, yo creo que lo de Ucrania no termina
y ahí va a salir algún resultado. Yo no sé qué va a hacer Vladimir Putin ahí, pero creo que los países europeos van a tomar una decisión y Trump también tiene que ver cuál es la decisión que se toma, si es acorde con la de él o si él se desliga de la OTAN, que no lo creo, porque Estados Unidos es miembro de la OTAN y tiene bases militares en todo el mundo. ¿Qué piensas tú que puede pasar o que puede salir como resultado de esta reunión de todos los miembros que conforman la OTAN? Mira, en primer lugar, hay una idea, digamos, subyacente a esa propuesta de aumentar los presupuestos de defensa, ¿no? Y que está llevando ahora a Alemania a ser un productor de armas, que no lo ha sido hasta ahora. Tiene una extraordinaria infraestructura industrial para hacerlo, pero no lo había hecho. Hay otros países como Suecia, por ejemplo, que tiene una industria bélica importante, etcétera. Digamos, Europa en su conjunto tiene una capacidad, pero naturalmente no habían confiado siempre en que Estados Unidos era el que ponía el billete para mantener las estructuras y entonces nadie quería, lo que establece la OTAN es que los países deberían tener un mínimo de, creo que es el 3% del Producto Interno Bruto de cada país para alimentar, para contribuir a la OTAN. Trump acaba de decir que ha habido un incremento importante en las contribuciones de estos países y yo creo que la base de todo eso es como la amenaza digamos, creíble. Es decir, ahora la política de la OTAN parece que va a ser, nosotros vamos a armarnos hasta los dientes para que tú sepas que si te metes con nosotros te vamos a barrer, ¿no? Eso es básicamente la amenaza creíble que ellos tienen que proyectar, que hasta ahora no había sido, digamos, por diferentes razones, el tema del liderazgo, y volvemos otra vez al tema de los halcones. Es decir, aquí se trata de proyectar ahora una OTAN que está dispuesta a responder ante una amenaza, pero de verdaderamente responder, ¿no? No evitar la guerra, sino no queremos la guerra, pero si tenemos que ir a la guerra, vamos con todo, ¿no? Y vamos ahora con más dinero, con más equipo, con más. Entonces, eso naturalmente lleva a los países a decir, bueno, entonces no nos metemos en este terreno, porque básicamente, como ha sido una crítica muy extendida en Estados Unidos, quizá la invasión de Ucrania por parte de Putin se realizó porque él evaluó cuál iba a ser la respuesta o cuál podría ser la respuesta de los países europeos y se dio cuenta de que nadie iba a responder nada porque no les interesa lo que sea. Y ahora es distinto, ¿no? Ahora está Trump. Si te vas a meter, tienes que pensarlo dos veces, tienes que consultar con Trump, tienes que saber que ese elemento peligrosísimo te puede mandar de estos aviones que tiene o de estas capacidades, que no significa que va a enviar hombres al terreno de pelea, simplemente con la tecnología te puede aplastar, ¿no? Bueno, imagínate tú el ataque, lo que ha sufrido Rusia con respecto a los ataques de Ucrania. O sea, Rusia no ha podido aplastar a Ucrania. Imagínate tú la OTAN en grupo, implicaría la destrucción. Y naturalmente esto es un factor importante en este momento, y por eso es que ahora tenemos esto también está llevando al cambio de liderazgos importantes. Por ejemplo, el nuevo canciller alemán apoyó digamos, la guerra que está haciendo Israel contra Irán. Incluso dijo, tenemos que agradecer porque Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros, ¿no? Para protegernos a nosotros mismos. Y naturalmente, a pesar de que Trump genera todavía muchas reacciones adversas en cierto liderazgo en Europa, sobre todo los países, digamos, socialistoides, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, en el caso de Bélgica, en la Unión Europea como organización, la gente está entendiendo que los tiempos cambiaron, que ahora viene un liderazgo fuerte y frente a un liderazgo fuerte tú tienes que tomar posición, ¿no? O te subes, como dicen en Venezuela, ¿no? O te subes o te encaramas. Es decir, no hay, digamos, un lugar para mantenerse en mitad de camino porque entonces te deja el autobús, no te montas, te pones en una situación en la cual tú mismo te arriesgas a perder tu propio liderazgo porque todo este liderazgo que está Trump impulsando por diferentes vías de esta manera está provocando cambios políticos dentro de Europa. Es decir, está impulsando, por ejemplo, ciertos
partidos que están promoviendo ahora cerrar la frontera, ya está bueno de inmigración descontrolada, o vamos a combatir el crimen que viene de los países árabes. Lamentablemente hay bandas y o vamos a atacar ahora más eficientemente los carteles de la droga que traen droga desde Sudamérica, desde México, desde cualquier parte, ¿no? Es decir, hay un cambio y naturalmente los países se dan cuenta que tienen que tomar posiciones porque esto nadie puede pasar desapercibido, nadie puede, digamos, ignorar lo que está, todo lo que está generando el liderazgo de Donald Trump naturalmente, porque es un liderazgo que impone, por un lado, y repito, ¿no? Si tú no te le puedes oponer, entonces tienes que tomar una posición, ¿no? Y si tomas una posición en contra, eso va en contra de tus intereses. En fin, definitivamente hay un cambio y esto se va a reflejar sin duda en lo que va a ser ahora la nueva OTAN en este escenario digamos, de incremento de la capacidad de disuasión, ¿no? Que ahora va a poner en problemas a muchos y sobre todo en el caso de China, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchos escenarios muy interesantes que sin duda van a cambiar, incluyendo el escenario de la nueva OTAN. Bueno, imagínate una nueva OTAN, lo que no se ha oído en Venezuela es la posición de la oposición, de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia hacia abajo. Nadie ha dicho nada, nadie dice, esta boca es mía. ¿Tú crees que aquí puede pasar algo desde el punto de vista político con lo sucedido en Irán? Porque eso va a incidir en las políticas del régimen y en la economía del país. Entonces, ¿qué piensas tú? Que esto va a servir para que a lo mejor Trump sea un poco más agresivo hacia Venezuela o le va a extender la mano nuevamente a María Corina y a toda la oposición que quiere salir de este régimen, porque esto da para todo. Y yo veo que de repente, con lo que sucedió con Irán, ahora el discurso dentro del régimen bajó de nivel. Te escucho ya para finalizar. Sí, mira, yo creo que María Corina ha actuado con bastante cautela. En este caso, no he escuchado exactamente su posición frente al conflicto con Irán. No sé si se va a producir esa declaración, si va a fijar posición en ese particular, pero María Corina ha dicho Ella habló lo de los drones fue lo que dijo. ajá. Yo creo que lo que está haciendo María Corina y la oposición en general es tratando de vender la idea a Estados Unidos de que Maduro no es simplemente un dictador que no tenga cuyas acciones no tienen consecuencias. Al contrario, es una verdadera amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de una manera, digamos, que se agrava con los vínculos que tiene con Irán, ¿no? Y hay, por supuesto que mira, cuando el régimen promueve probablemente más de 50 convenios que ha hecho en los últimos 20 años con Irán, entre ellos, por cierto, convenios de turismo. ¿Tú has visto algún iraní bañándose en las playas de Margarita? Pues ahorita porque están ahora utilizando a Margarita como un lugar de protección, pero no ha habido una relación histórica más allá de la relación que había con la creación de la OPEP y las decisiones en términos de política petrolera extranjera, porque es miembro de la OPEP, etcétera. Pero aparte de eso, no ha habido ningún tipo. Ahora, ¿qué tipo de convenios está teniendo Maduro? ¿Qué tipo de relaciones? Sin duda, relaciones que tienen que ver con el terrorismo, que es la principal política que tiene Irán, ¿no? Desarrollar redes terroristas, desarrollar redes de finanzas ilegales, de lavado de dinero para financiar esa actividad terrorista. Mira, cuando yo estaba en Univisión en el 2013 hicimos un reportaje que se llamaba Las redes secretas de Irán en toda América Latina. Es decir, estos tipos tienen años trabajando en ese tema de desarrollar estructuras, desarrollar células, desarrollar maneras para financiarse. Es decir, básicamente trabajar como una organización criminal. Y eso es básicamente lo que está haciendo Maduro con Irán. No hay que perder de vista ese componente. Y básicamente ese es digamos, el elemento importante
que María Corina, por ejemplo, y otras personas están tratando de mostrarle, ¿no? No solamente María Corina, por cierto, sino gente dentro de Estados Unidos que está en contra de Maduro, no porque sea venezolano, pero que piensa que Maduro verdaderamente, que le está prestando a Venezuela como plataforma para Irán, entonces es una amenaza para Estados Unidos, y eso es una de las cosas, digamos, claves en cualquier decisión futura que Trump vaya a tomar sobre Venezuela. Eso es muy importante, ¿no? No es solamente el tema del narcotráfico, es el tema del terrorismo, es el tema del espionaje, es el tema de la cooperación en minerales estratégicos, es el tema, o sea, son muchos temas que van mucho más allá, digamos, de los usuales temas de lavado de corrupción, etc. No, no, la cosa es mucho peor, y yo creo que esto va a ser un elemento importante para cualquier toma de decisiones, cualquiera que sea, que se vaya a producir en la política exterior de la administración Trump hacia Venezuela. Bien. Bueno, Castro, muchísimas gracias por haber atendido gentilmente la invitación. De verdad que fue muy interesante los puntos que tratamos y cómo los desarrollaste, de verdad. Y como siempre te digo, espero contar contigo para una próxima oportunidad. Muchísimas Con gracias. con el mayor de los gustos, Iván, y como siempre, un gusto estar en tu programa.